aquello que en tu misericordia tuviste para el pueblo mexicano. Toda la gloria es para ti, Señor, porque te lo debemos a ti. Ciertamente usaste hombres valerosos, personas, Señor, que se atrevieron, y hoy, Señor, tenemos esta libertad, Padre, y tú eres el que merece toda la gloria y toda la gratitud, Señor. Rogamos ahora, Padre, que a través de tu palabra podamos comprender tu voluntad, Señor, lo que corresponde a nosotros como el pueblo mexicano actual, pero sobre todo como el pueblo cristiano que habita este país. Así que pedimos que sea la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, por favor. La nación cristiana en la tierra. Algo que tenemos que tener presente, hermanos, siempre es, hablábamos en la escuela militar de eso, tiene que ver, hermanos, con esa parte de la sujeción, con esa parte de la obediencia, hermanos. Y hemos estado analizando, hermanos, en la escuela dominical acerca de lo que la Biblia nos enseña con respecto al gobierno civil. Pero hay algo, hermanos, que es muy interesante, porque todos los ciudadanos debiéramos, hermanos, vivir con esa sujeción, que al final de cuentas, hermanos, es para seguridad y protección, para bienestar del pueblo. Pero cuando hablamos del pueblo cristiano, hermanos, tenemos una doble responsabilidad. Porque entendemos, hermanos, a la luz de la Biblia, que esta ciudadanía terrenal nos fue entregada, hermanos, por soberanía de Dios y voluntad de Dios. Y nosotros decidimos por fe ser adheridos a la nación celestial. Y Pablo, el Señor Jesús, Pedro, Juan, los escritores del Nuevo Testamento nos hacen saber, hermanos, que esa ciudadanía celestial es prioridad. Y si cuidamos esa ciudadanía celestial, hermanos, podremos hacer, hermanos, en la ciudadanía terrenal lo correcto. Porque estamos sujetos, hermanos, a la voluntad de Dios. Hace 8 días hablábamos de Ananías. Y recordemos que la voluntad y el corazón de Ananías no era ir y orar por Saulo, menos tocarlo. Pero Dios le dijo: quiero que vayas y pongas tus manos. Recordemos que la vida cristiana, hermanos, no es para estar en una banca. La vida cristiana es para vivirse, para mantener integridad y fidelidad. Para poder decir, hermanos, que queremos ver el mundo cambiar, tenemos que esperar a ver nuestro país cambiar. Y para ver nuestro país cambiar, hermanos, tenemos que comenzar con nuestro hogar. Tenemos que comenzar con nuestra integridad individual para Dios. No puedo decir que soy cristiano y soy un buen ciudadano haciendo lo incorrecto, desobedeciendo a Dios y tomando a la ligera, hermanos, nuestras responsabilidades ante nuestro gobierno terrenal. Entonces sí tenemos, hermanos, algo muy interesante. Ananías fue y puso sus manos y bendijo a Saulo. Y, hermanos, Saulo se levantó y fue transformado por el Espíritu Santo. Ananías obedeció. No fue la magia de Ananías, no fue el poder de Ananías. Ananías hizo lo correcto, aquello que Dios le dijo. Pero Saulo, hermanos, aquel que recibió esa bendición, ¿sabe?, fue transformado al punto de ser el apóstol Pablo. Dios transformó su vida, pero hubo necesidad, hermanos, de que alguien orara por él, de que alguien pusiera sus manos en él y que alguien le hiciera saber: estoy orando por ti, Saulo, y Dios me envió porque tú necesitas a Jesús. Si algo necesitamos, hermanos, como familia, pongan sus manos. Si usted es el esposo, si es la mamá, ponga sus manos sobre la cabeza de sus hijos y bendígalos. Entrégueselos al Señor. No sé cuántos de nosotros tenemos ese hábito, hermanos. No hay magia, no hay nada místico. Es un deseo del corazón de la familia. Hijo, te bendigo y te pido a Dios que no te apartes del camino de Jesucristo. Y a donde
bendecir a nuestros padres. Fíjese todo lo que se logró, simplemente porque Ananías, en contra de su orgullo y de su soberbia y de su incredulidad, dijo: Señor, me están mandando a orar por Saulo. Sí, Ananías. Señor, es Saulo. Sí, Ananías. Señor, es Saulo. Sí, Ananías. Es Saulo. Quiero que vayas y que lo bendigas. Así que, hermanos, necesitamos familias entregadas al Evangelio. Necesitamos hogares, hermanos, que respondan al llamado del Evangelio, porque México requiere de creyentes genuinos, hermanos. México requiere mexicanos de integridad, que sean capaces de sostener la bandera nacional, hermanos, con orgullo, pero en el otro lado, sostener la bandera cristiana con lealtad y fidelidad. Hermanos, aquí en esta tierra somos temporales. Amamos nuestro país, pero vamos a pasar la eternidad en la ciudad celestial. Así que lo que corresponde, hermanos, es que mientras dure nuestra estancia en esta tierra, demostremos que nuestra ciudadanía celestial es el blanco de bendición para nuestro país. Porque México requiere a gritos, hermanos, que los cristianos se levanten y vivan y prediquen a Jesucristo. Hermanos, que no seamos visita en la iglesia de la que pertenecemos. Que seamos la mano activa, que seamos la mano y los pies que van, que hacen, que trabajan, que sirven, que están con los que contamos. Pero ¿y si me equivoco, hermanos? Equivóquese. Hubiera visto cómo empezamos el devocional en la mañana, cambiando de libros. Me equivoqué y tengo pena, ya no voy a pasar al frente. Usted sabe que me voy a equivocar y voy a seguir equivocando. Pero le hablo en el Señor y oramos para que todos, hermanos, corramos el riesgo. Aunque la verdad no hay ningún riesgo, porque el Señor ha prometido estar con nosotros. Basta o falta que querramos estar. Pero tenemos aquí una historia interesante, hermanos, dado que nuestro énfasis de hoy, hermanos, es a ver nuestra independencia, hermanos, agradecer a Dios por nuestra independencia, pero también reconocer que delante de Dios, hermanos, tenemos una responsabilidad como una nación libre y como pueblo cristiano. Así que Pedro, hermanos, escribe una carta a las iglesias, a los cristianos que habían sido perseguidos por la persecución romana. Dice así, hermanos, usted está tomando notas del versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Número 1, hermanos, un pueblo con un llamado. La nación cristiana en la tierra se caracteriza por ser un pueblo con un llamado. Ahora hay algo interesante aquí, hermanos. Pedro está reconfortando a los hermanos, a la iglesia cristiana perseguida. Entonces, de hecho, él empieza su carta diciendo a todos los que están, fíjense usted, empieza diciendo en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, a todos son cristianos. Todos estos hermanos. Por ahí un emperador, ¿verdad?, medio chifladón, Nerón, se le ocurrió prenderle fuego a la ciudad y echarle la culpa a los cristianos. Eso les dio la autoridad para comenzar la persecución romana, donde hubiera cristianos. Recordemos, la primera persecución fue por una persecución judía. Eran los judíos los que perseguían a los cristianos. Después de este edicto de Nerón, hermanos, el imperio es el que se da la tarea de perseguir a los cristianos. Y Pedro anima a la iglesia de una manera interesante. Pedro escribe para decirle a la iglesia: necesitamos animarnos, no escondernos, no decir, ¿saben qué? No soy cristiano, con tal de no ser víctima. Hermanos, la historia universal dice cuántos cristianos no fueron exhibidos como un espectáculo público en los circos romanos, peleando contra fieras, peleando contra gladiadores, pero con una sonrisa, sin negar la fe en Jesucristo. ¿Y sabe hoy con quién es la lucha?
Ya ni siquiera es contra Satanás, ¿verdad? El domingo es contra Sabanás. Porque qué rica está la cama el domingo en la mañana, ¿verdad? Y hay tantas sábanas que se nos pegan. Hay que vencer a Satanás, hermano. Levántese temprano. ¿Qué horas empiezan las actividades? 15 para las 10, orando allá. Es domingo, sí es domingo. Es el día del Señor. ¿No? Es que es domingo, no, es el día del Señor. Y el Señor dice: ya te bendije 6 días. En 6 días harás toda tu obra y trabajarás. Pero el séptimo día me lo entregas a mí. Señor, no puedo. Es domingo. Me desvelé. Anoche hubo partido del clásico, ahora hubo bendición. Además de, luego perdió el Canelo, perdió, ¿verdad? Estoy desvelado, voy a llegar tarde. Hermanos, no hay ningún argumento para poder decir, no sabía, se me fue, se me olvidó. No puedo. Hermanos, aquí hay algo bien interesante, porque lo que hace Pedro es animar a la iglesia en un momento realmente de crisis. La iglesia, hermanos, si sacaba, obviamente en ese tiempo no había Biblias, pero imagínense que hubiera habido Biblias. Si el pueblo cristiano lo veían con Biblia, los agarraban y los llevaban a las prisiones, y en las prisiones no los tenían, hermanos, ahí con su carta y todo bien fino, eran tierra y estaban amontonados. Estos 10 me los mandas allá con leones, estos 10 nos van a ofrecer a los toros, estos 10 van a ser contra los beduinos, los babuinos, estos días así va a ser. Porque queremos espectáculo y qué mejor que los cristianos. Y los cristianos de hoy, hermanos, cantamos México para Cristo. Pues sí, pero ¿de quién es ese trabajo? ¿Quién lo va a hacer? Hermanos, Dios tiene el poder de hacer solo con su palabra una transformación universal. Pero Él, hermanos, nos ha regalado el albedrío para que deseemos, anhelemos su presencia, para que le amemos como Él nos ama. Así que no nos va a obligar. Pero somos el pueblo, hermanos. Somos cristianos. Y la parte triste es cuando tenemos que invitar al pueblo a trabajar en la iglesia. La parte triste es cuando le tenemos que decir al pueblo cristiano, hay culto. La parte triste es cuando le tenemos que decir a la iglesia, hay hasta convivio. La parte triste es cuando tenemos que invitar a la iglesia a trabajar en la misma iglesia. ¿Qué nos está pasando entonces? Dice Pedro de una forma muy hermosa, mas ustedes, miren cómo le dice a la iglesia, son linaje escogido, son un pueblo maravilloso, son un pueblo diferente. Y además de eso hay realeza, hay sacerdocio, dice real sacerdocio. El término real solo aplica a familias de la nobleza que se sientan en trono. El sacerdocio no se le entregaba a cualquiera, era una responsabilidad ante Dios. Y Pedro dice, la iglesia es ese real sacerdocio y además de eso es una nación santa. ¿Por qué es una nación santa? Explica, porque es un pueblo que ha sido comprado. También se puede traducir así esa palabra, querido, comprado. Le costó a Dios. ¿Cuánto le costó a Dios, hermano? ¿Cuánto pagó Dios por la iglesia? La sangre de su Hijo, mire nada más. Eso fue lo que pagó para que usted y yo hoy seamos la iglesia que llega tarde, que no participa, que lo haga otro, hay quien lo haga, ¿verdad? Yo no sé. Y se da cuenta de una incongruencia. Y nos dice cuál es el objetivo de ser esa nación. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Para que cante bonito, para que tenga un montón de actividades, hermanos. La iglesia está en la tierra para dos cosas, recuérdenlo. Número 1, glorificar a Dios en todo. Y número 2, predicar su palabra. Para glorificar a Dios y predicar su palabra, hermanos, el Señor Jesús en la gran comisión envió a sus hijos a proclamar a Jesucristo. Vayan y prediquen las buenas nuevas. Hay oportunidad. Los ángeles le dijeron a los pastores en la encarnación, ¿se acuerda? Vayan y digan, porque hay noticias de gran gozo. Aquí la parte
interesante, hermanos, es que Pedro anima a la iglesia diciendo: sí, estamos en crisis, hay persecución contra el pueblo de Jesucristo, pero ¿saben qué? Recordemos que somos un pueblo distinto, somos una nación a la que Dios miró con misericordia y transformó nuestro corazón, porque estábamos en tinieblas. ¿Usted se acuerda cómo estaba antes de Jesucristo? ¿Estamos agradecidos porque Jesucristo llegó a nuestra vida o no? Porque la idea, hermanos, que Pedro le siembra es que ese sea el motor de nuestra vida, lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que nos transformó. No nada más dice que era un pueblo élite y que esté aquí, ¿verdad? Y que estén bien bonitos todos y que nunca les pase nada. Hermanos, cada vez que el Señor Jesús hablaba, hacía un milagro, la gente salía proclamando a Jesucristo. Cuando Él comisionaba a la gente, le decía: vayan y prediquen. Le decía al endemoniado: ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Cuál es el mensaje que Pedro está diciendo a la iglesia? Exactamente el mismo. Vayan y anuncien, vayan y hagan, vayan y sirvan. De eso se trata, hermanos, el ser una nación cristiana en la tierra. Esta bandera de acá, hermanos, es universal, de todo el mundo. Tienen la bandera del pueblo evangélico. Nótese, no es la bandera bautista, no es la bandera pentecostés, no es la bandera metodista ni presbiteriana, es la bandera evangélica. El pueblo de Jesucristo que predica el evangelio. Pero si yo no predico el evangelio, hermanos, ¿seré parte de ese pueblo, de esa nación santa? Si no puedo levantar la bandera de Jesucristo, donde existe una cruz diciéndole: creo en el sacrificio que ocurrió en el Calvario por mí. Pero sí es interesante, hermanos, porque nos encontramos como el Señor compra a la iglesia, el Señor compromete a la iglesia, por lo que entonces dice: somos un pueblo que no encaja en la tierra, pero no los voy a quitar hasta que yo diga. Mientras somos un pueblo observado por Dios, ¿estamos anunciando las virtudes de aquel que nos transformó o no? Cuando mira el Señor el corazón de todos los que integramos sobre Él, hermanos, llámese visitas, llámese intermitentes, llámese fieles que están entre todos los cultos, llámese hermanos que nos ven en Facebook. Cuando Dios mira esta iglesia, hermanos, realmente mira servicio. Corazones que dicen: yo lo voy a hacer. Aquí está. No miremos nuestro error, hermanos, porque nos vamos a detener. No miremos nuestros defectos porque nos vamos a detener. No miremos nuestras fallas porque nos vamos a detener. Ponga usted los ojos en Jesús y se va a dar cuenta que el Señor está con la mano extendida para decirnos: yo te sostengo. Hermanos, no existe un ministro que no haya llorado en silencio por su ministerio. No existe un ministro que haya pasado por su mente decir: ya no lo hago. No existe un ministro que diga: ¿quién me ayuda? Todos han pasado por eso. Y le puedo asegurar que nuestros ministros actuales también. Desde un principio, hermanos, les pedía: acérquese con los ministros. Póngale la mano en la espalda y diga: gracias. Póngale la mano en la espalda a nuestros diáconos y dígale: voy a orar por ti. ¿Alguien recibió esa bendición, hermanos ministros? Hermanos diáconos, ¿alguien recibió, alguno de ustedes recibió esa palabra? Hermanos, tenemos que aprender a valorar que nuestra iglesia, como esa nación santa, hermanos, requiere de gente que sea capaz de animar. Somos el pueblo. No se trata de: bueno, ya elegimos ministro, ahora le toca y rájesela solo. Hermanos, somos la iglesia. Cuando Cristo venga, imagínense, se va a llevar a los ministros. ¿Se quieren ustedes con Cristo o no? No, ¿verdad? Pues claro que sí, ¿verdad? Pues somos parte de su iglesia. ¿Qué tiene que hacer su iglesia? Vamos a trabajar, vamos a predicar, vamos a servir, vamos a estar manteniéndonos, hermanos, en unidad, en vínculo. Porque no tiene mucho sentido que cantemos, hermanos, mi México, si no estamos predicando a Jesucristo en México. Si no estamos, hermanos, llevando a Jesucristo como aquella insignia en nuestros hogares,
aquí en esta casa se glorifica a Jesucristo. Hermano, cuando era niño recuerdo que mi papá tenía su peluquería en la casa. Ahí era la mitad de la sala para acá, era la casa, y la mitad para acá estaban los asientos para la peluquería. Y como tal, hermanos, muchos clientes llegaban y sacaban el cigarro, ¿verdad? Pues al final es peluquería, pero pues era la casa, entonces a nosotros sí nos, ¿verdad? El humo del cigarro, al estarse lo bueno, ya me empieza a dar la migraña, ¿verdad? Pero, pues algo que les decía a mi papá era, no tanto respeta mi casa, les decía, en esta casa somos cristianos. El cigarro no, fúmatelo afuera y entras, te aparto tu lugar. Y después encontró un letrerito en una librería cristiana que decía, esta casa es cristiana. Así que si usted quiere fumar, hágalo afuera. Mi recomendación, sea lleno del Espíritu Santo, no de humo. Y así, ¿verdad? Llegaban los clientes y veían eso. Ahorita sí, voy a estar afuera, ¿verdad? Unos minutitos, sí, sin problema, ¿verdad? Puede ser el humo del cigarro, se queda pegado en la ropa, así que cuando entraba ya sabíamos qué estaba haciendo. Pero algo característico, a mí me gustó mucho. Yo vi a mi papá poner eso sin temor, porque decían, se te van los clientes. Dios mandará unos. Dios mandará unos, ¿verdad? Pero así era el punto. En esta casa vive, mora el Espíritu Santo. Así que tenemos que aprender que esa santidad, hermanos, tiene que salir en nuestros corazones, vivirse en nuestros trabajos, vivirse en la escuela. Porque no deja de ser cristiano usted cuando entra a trabajar, ¿o sí? No deja de ser cristiano los estudiantes cuando van a la escuela. No, yo soy estudiante. No, eres cristiano. Yo les he insistido a mis hijos. Cuando tengan su torta, cierren sus ojitos. Señor, gracias por mi lonche. Amén. No estás haciendo un culto, no te pueden llamar la atención. Pero sí da gracias, ¿verdad? Hazlo. Ahora, hermanos, para nosotros es tan importante lo que Pedro dice, porque el objetivo de anunciar el Evangelio es una labor de un pueblo que ha entendido su llamado. Fui llamado por Dios, no a sentarme y contemplar un espectáculo. Qué parte tan triste, hermanos, de verdad, a mí me entristece que el atrio, el lugar santo, el lugar donde está el púlpito, donde pone la palabra, ponemos la Biblia para ser predicada hoy en día, hermanos, es un escenario de espectáculos. ¿Dónde está la reverencia, hermanos? Cada iglesia es independiente, la verdad sí. Pero la gente, hermanos, ¿a qué va la iglesia? ¿A sentir bonito? ¿A emocionarnos cantando y brincando? ¿O a ser confrontados con la palabra de Dios? Porque mientras estemos en la tierra, su voluntad debe ser hecha en mi vida. Así que la idea, hermanos, es que cuando escuche la predicación, baje la cabeza y le diga, Señor, perdón por no haber entendido, pero ya lo vi. Así que ahora glorificaré tu nombre con mi vida y salir confrontados, salir quebrantados y salir transformados, no salir emocionados solamente. Número 2, hermanos, dice el versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois, miren cómo dice, pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué caracteriza, hermanos, a la nación cristiana en la tierra? Un pueblo con un llamado, pero también un pueblo transformado. Un pueblo transformado. Eras, ahora sois. No habíais alcanzado, ahora habéis. ¿Se fijan que hay un cambio? No siguen igual. No siguen igual. Han sido transformados. ¿Quién hizo ese cambio? Bueno, lo está diciendo arriba, que es Jesús el que nos llamó de tinieblas a luz admirable. ¿A quiénes? Y Pedro es específico, vosotros, ustedes. ¿Quiénes? ¿Qué les caracterizaba a ustedes, iglesia? ¿Qué nos caracterizaba a nosotros? Otro tiempo, hermanos, no éramos pueblo cristiano. La gente dice comúnmente, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios. Y no es. Yo he visto, hermanos, que hemos explicado, mis hermanos que han ido en línea 1 al centro de rehabilitación, hemos explicado muchas veces esto. Porque todos los chicos, es que todos somos hijos de Dios, así se nos ha enseñado. Pero, hermanos, he visto a mis hermanos compartir y explicar que no es así. Y los chicos se quedan sorprendidos. Decimos, no lo decimos nosotros, está en la Biblia. Pero la gente se ha confiado en eso. Y es nuestra labor como cristianos llegar y mostrar la realidad a aquellos que en otro tiempo no eran pueblo, y esos son todos los que están sin Cristo. Hay una transformación en nosotros por la misericordia de Dios. Hermanos,
usted y yo no estamos en esta iglesia porque Dios escogió en todos Salamanca, ¿verdad? En mi caso desde Teziutlán, ¿verdad? Pura gente buena, guapa, atractiva, y van a ser reyes. Esos son los reyes. Hermano, Dios no hizo esa selección. ¿Sabe qué hizo el Señor? Abrió la puerta a los malos. Le abrió la puerta al corazón pecador. Le abrió la puerta al que estaba triste. Le abrió la puerta al que estaba enfermo. Él es y entramos. Porque Él tuvo misericordia de nosotros. Por eso somos cristianos. Por eso estamos aquí. Por eso usted está sentado aquí. Hermano, usted no es el mejor. Hermano, yo no soy el mejor. Pero ¿sabe qué compartimos? La misericordia de Dios. Porque el Señor nos dio en todo el país, en toda la ciudad, y nos invitó a acercarnos a Él. Y entonces, por obra del Espíritu Santo, usted creyó en Jesús. Pero todo es por Él. Ahora el problema, hermanos, es cuando el Señor dice: quiero que vivas por mí y quiero que vivas para mí. Ah, no, tengo cosas que hacer. Esa respuesta, hermanos, desde hace tiempo le hemos dicho, es inválida esa respuesta. Porque ¿quién no tiene cosas que hacer? Yo tengo cosas que hacer, usted tiene cosas que hacer. Pero yo no puedo llegar con Dios y decir el día domingo: Señor, tengo cosas que hacer, porque Dios nos va a decir lo mismo. Señor, bendíceme, tengo cosas que hacer. Antes de bendecirte a ti, que vienes de vez en cuando, que no oras, que no lees la Biblia, hay unos que están fielmente, que sirven, que lloran, que oran por la iglesia. Hermanos, y no es que Dios sea malo ni elitista, pero recordemos que la desobediencia no es bendecida. Y el pueblo sin Cristo no es desobediente, ellos están del lado de Jesús. ¿Quiénes son los desobedientes? Los hijos, nosotros. Entonces Pedro hace algo interesante y nos dice: ustedes piensen bien cómo es que son iglesia, cómo es que llegaron a ser el pueblo escogido, porque en otro tiempo no eran el pueblo, porque en otro tiempo no había misericordia, pero ahora sí lo son. Entonces encontramos que este pueblo, hermanos, tiene un llamado, pero que este pueblo ha sido transformado. No puedo seguir igual. ¿Cuántos años tiene usted de cristiano, hermano? Porque aquí no aplica el de: bueno, yo ya trabajé muchos años en la iglesia. Eso no aplica, eso no es razón para no ministrar, para no comprometernos. Que lo hagan otros. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que esos otros no tienen de quién aprender. Así que es importante, hermanos, que cada que haya oportunidad de servir, levante usted la mano. Vamos a comprometernos a trabajar con Dios. Vamos a comprometernos a trabajar para Dios, hermanos. No éramos pueblo, ahora por la cruz de Cristo somos pueblo. No merecíamos misericordia, ahora por la cruz de Cristo hemos alcanzado misericordia, hermanos. Y mire cómo terminamos en esto. La iglesia, el pueblo de Dios, es un pueblo definido por Dios como escogido, pero que trabaja. La iglesia es un pueblo definido por Dios como santo, pero que trabaja. La iglesia es un pueblo definido por Dios como adquirido, pero que trabaja. Ahí es donde tenemos que hacer énfasis, hermanos. ¿Cómo podemos pedir a Dios bendice nuestro país? Y Dios nos va a decir: ya bendije México, te puse a ti, te puse una Biblia, ve y anuncia las misericordias, anuncia las virtudes, anuncia las bondades, anuncia el amor que Dios tiene. Ya escuché el clamor de México y ya respondí por México. Yo amo más a México que tú, mexicano. Y tal es así que te estoy enviando a predicar a México. Pero hermanos, tomamos a veces la vida cristiana un poco a la Biblia. Cuando tenemos la escuelita bíblica de vacaciones, hacemos algo con los niños y les enseñamos Biblia, les enseñamos palabra de Dios, pero también valores que tienen que ver con esta responsabilidad. Y yo quiero pedirles hoy, hermanos, que pensemos con ese corazón íntegro, transparente y genuino de los niños que están en la escuela bíblica. Y que les pedimos: vamos a hacer el voto a la Biblia. Vamos a hacer el voto a la bandera cristiana para irnos de aquí
con la conciencia de qué es lo que debo de hacer. ¿Sí me ayudan a el de la bandera nacional? Eso más es un voto de lealtad. Quiero pedir que se ponga de pie y que repita conmigo en voz alta. Esto lo hacen los niños. Pues tengamos un corazón de niño, hermanos, que sea capaz de decirle a Dios y decirle al pueblo esto. Todos juntos, hermanos, dice, prometo, desde prometo. Prometo lealtad a la bandera mexicana y a la república que representa una nación con libertad y justicia para todos. Prometo lealtad. Eso lo indica. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí tenemos que hacer un voto pensando en Jesucristo. Si es usted cristiano, hagamos este voto. Dice el segundo, hermano, juntos. Prometo lealtad a la bandera cristiana y al Salvador, cuyo reino representa un Salvador crucificado y resucitado, que vendrá otra vez con justicia y libertad para todos los que creen en él. Prometo lealtad a la bandera cristiana, que representa, dice ahí, al Salvador. Se trata de ser cristianos, hermanos. El pueblo adquirido, el pueblo, pero que está en la tierra. Hasta que Dios nos llame, hermanos, Dios nos encuentre cumpliendo con estos dos puntos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque, Señor, a través de este llamado que nos hace el apóstol Pedro, encontramos nuestra responsabilidad. Gracias te damos por nuestro país y te pedimos que bendigas nuestro país, que sane, Señor, el corazón de nuestro país. Y si nosotros hemos de ser el instrumento, Señor, aquí está tu iglesia. Si hemos vivido, Señor, a distancia, perdónanos. Si hemos vivido en apatía, perdónanos. Pero, Señor, queremos servir a este pueblo. Queremos servir en tu iglesia. Señor, quita el temor en nuestros corazones. Llegará el punto, llegará el momento, Señor, en que recibiremos una invitación tal vez para ministrar, para servir o comprometernos. Que sepamos, Señor, que hicimos un voto, que anhelamos serte fieles y que anhelamos transformación de nuestra ciudad. Pues comienza con nosotros, Señor. Comienza comprometiéndonos. Enséñanos a servir. Tú eres el que produce en el corazón tanto el querer como el hacer. Está nuestro corazón delante de ti, Señor. Que seamos ese pueblo, Señor, que tiene el llamado y que ha sido transformado. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.